Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este camino de mesa a crochet. Es fácil de hacer y lo vamos a decorar con estas líneas que nos sugieren dos árboles. Este camino de mesa tiene aproximadamente 25 centímetros de ancho y para tejerlo vamos a utilizar hilo o lana en grosor número 2 o grosor fino. La cantidad no se las puedo precisar porque depende del largo que cada quien le dé a su camino de mesa. En mi caso, yo tejí de largo 100 centímetros y para eso utilicé 250 gramos ya contando el material que necesité para las borlas. Esto puede darles una idea de cuánto material necesitarían ustedes. Lo vamos a tejer con un gancho 4 milímetros. Necesitamos también tijeras, aguja lanera y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro hilo o lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho en ese arito que quedó y lo ajustamos. Ahora vamos a tejer 39 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2. Lazada y pasamos por la argolla del gancho, 3, 4. Y así continuamos hasta tener 39 cadenas. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a seguir haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue. Damos una lazada, metemos el gancho en la siguiente cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 3 argollas. Otra vez, lazada, siguiente cadena, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Entonces vamos a seguir haciendo un punto medio alto en cada cadena y nos vemos al final. Ya casi termino, voy a tejer en esta cadena y ahora en la última. Como tejimos 39 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 38 puntos. Ese número de puntos se va a mantener durante todo nuestro tejido. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer, por lo tanto, en el primer punto. Ahí hacemos un punto medio alto. Y vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada punto. Terminamos esta vuelta. Aquí está el último punto. No lo dejen sin tejer. Siempre lleven la cuenta de sus puntos. Para la vuelta número 3 y la vuelta número 4 van a hacer esto mismo. Van a subir con una cadena que no cuenta como un punto y van a tejer un punto medio alto en cada punto, ¿sí? Igual que lo acaban de hacer aquí. Entonces vamos a tejer la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Ya tejí las vueltas 3 y 4 y si ustedes también, entonces vamos a hacer la vuelta número 5. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a empezar a tejer en el primer punto y hacemos un punto medio alto. Ahora, un punto medio alto en el siguiente punto. Y ahora vamos a hacer un punto alto doble en relieve tomado por delante. El nombre es muy largo, pero es muy sencillo. Vamos a hacer 2 lazadas. Y vamos a tejer ese punto alto doble en relieve, lo vamos a hacer 2 vueltas más abajo. Así que contamos 1 y 2. Sobre esta vuelta lo vamos a hacer
lo vamos a hacer en el tercer punto, así que contamos 1, 2 y 3. En ese tercer punto vamos a pasar el gancho por un lado de él, así, de adelante hacia atrás, y ahora vamos a sacar el gancho por el otro lado, así. ¿Ven cómo estamos empujando el punto hacia adelante? Por detrás se ve así, miren. Ahora, vamos a dar una lazada, sacamos hebra. Lazada, sacamos 2 argollas. Lazada, sacamos 2 argollas. Y lazada, sacamos 2 argollas. Ese fue un punto alto doble en relieve tomado por delante y 2 vueltas más abajo. Ya vieron que fue fácil. Ahora vamos a tejer 6 puntos medios altos, uno en cada punto, pero tengan mucho cuidado. Tienen que dejar libre aquí por detrás ese punto que corresponde al punto alto doble que acaban de hacer. Si bien no lo tejieron aquí, lo tejieron más abajo, ese punto debemos de dejarlo libre. Entonces, vamos al punto que sigue y tejemos el primero de 6 puntos medios altos. Ahí está 1, siguiente punto 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, por detrás así nos queda libre ese punto que corresponde al punto alto doble que hicimos en relieve, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso, así no pierden la cuenta de sus puntos. Ahora vamos a hacer otro punto alto doble en relieve tomado por delante, así como este. Igual lo vamos a hacer 2 vueltas más abajo. Pero para saber dónde lo vamos a hacer, vamos a contar a partir de aquí, del punto que sigue a donde hicimos ese primer punto alto doble, vamos a contar 7 puntos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el siguiente punto, el punto número 8, ahí es donde vamos a hacer ese punto alto doble en relieve. Así que, bueno, lo voy a sostener ahí. Damos las 2 lazadas. Vamos a pasar el gancho por un lado de ese punto, así como lo habíamos hecho, de adelante hacia atrás. Y ahora lo regresamos por el otro lado, empujándolo hacia adelante. Y ahora hacemos el punto alto doble, así que damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya quedó ahí ese punto alto doble. Entonces, solo para que se aseguren muy bien, tenemos aquí libres 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el siguiente punto fue donde hicimos ese punto alto doble en relieve. Ahora vamos a hacer en el punto que sigue un punto medio alto. Acuérdense de dejar libre por detrás el punto que le corresponde a ese punto alto doble que acaban de hacer. Entonces dejamos ese punto libre, vamos al que sigue y tejemos un punto medio alto. Ahora vamos a hacer otro punto alto doble en relieve tomado por delante. Lo vamos a hacer sobre la misma vuelta. Así que damos 2 lazadas y lo vamos a hacer en el punto que sigue. Aquí acabamos de trabajar, vamos al siguiente punto. Igual pasamos el gancho por un lado y lo sacamos por el otro. Damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Hacemos un punto medio alto en el siguiente punto, teniendo mucho cuidado de dejar libre el punto que corresponde al punto alto doble que acabamos de hacer. Entonces lo dejamos libre, vamos al siguiente punto y tejemos un punto medio alto. Y ahora vamos a hacer otro punto alto doble en relieve, igual sobre la misma vuelta. Entonces vamos a hacerlo ahora en el siguiente punto. Aquí acabamos de trabajar este punto alto doble, vamos al punto que sigue. Igual pasamos el gancho y tejemos este punto alto doble.
Ahora vamos a hacer 10 puntos medios altos, uno en cada punto. Cuidamos de saltar el punto que corresponde al punto alto doble que acabamos de tejer. Vamos al siguiente punto y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer esto mismo que hicimos acá. Vamos a generar otro arbolito. Entonces, tenemos que hacer un punto alto doble en relieve. Lo vamos a hacer sobre la misma vuelta y para saber en qué punto hacerlo, entonces vamos a contar. Vamos a contar aquí a partir del punto que sigue al punto donde trabajamos el punto alto doble último, aquí. A partir de ahí vamos a contar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el siguiente punto, ahí es donde vamos a enganchar ese punto alto doble. Es decir, en el punto número 13. Lo voy a detener. Meto el gancho, damos las dos lazadas y vamos a ese siguiente punto. Tejemos un punto alto doble en relieve, tomado por delante, así como lo hemos hecho. Ahí está. Nos aseguramos de que nos quede bien. Tenemos que tener aquí libres sobre esa vuelta 12 puntos. Los voy a volver a contar. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tejemos un punto medio alto en el siguiente punto. Revisen siempre que haya quedado libre el punto que corresponde al punto alto doble. Ahora hacemos otro punto alto doble en relieve, tomado por delante, sobre la misma vuelta. Vamos a hacerlo en el punto que sigue. Aquí trabajamos, vamos al punto que sigue, lo tomamos y hacemos un punto alto doble. En el siguiente punto hacemos un punto medio alto, revisamos, aquí está libre, el punto que corresponde al punto alto doble. Y ahora vamos a hacer otro punto alto doble en relieve. Sobre la misma vuelta, vamos al punto que sigue. Aquí acabamos de trabajar, vamos al punto que sigue. Lo tomamos y hacemos el tercer punto alto doble en relieve. Ahí está. Ya nos quedó igual que aquí. Ahora vamos a tejer 6 puntos medios altos, uno en cada punto. Así que vamos al punto que sigue. Aquí. Siempre reviso. Ahí está libre. El punto que corresponde al punto alto doble. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer un punto alto doble en relieve tomado por delante sobre la misma vuelta que los hemos hecho. Para que sepan dónde hacerlo, vamos a contar de acá, de la orilla, 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente punto, ahí es donde lo vamos a enganchar. Entonces voy aquí, estamos dejando estos dos libres. Y ahora en los dos puntos que nos quedan, vamos a tejer un punto medio alto. Voy aquí. Ahí está libre ese punto. Y ahora
tejemos el último punto medio alto. Ahí está, terminamos así con esos 2 puntos medios altos. Así es como ha quedado el tejido después de esa vuelta número 5. No se preocupen, esta es la vuelta que da un poco más de trabajo, las demás son bastante fáciles, ya no tenemos que estar contando puntos. Entonces, bueno, revisen todo, tienen que tener el mismo número de puntos que han tenido en las otras vueltas, ese no va a cambiar. Como pueden ver, este lado, que es donde quedará el dibujo, es el lado derecho del tejido, el otro lado, que va a quedar liso, es el revés. Vamos a hacer la vuelta número 6. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Esta vuelta número 6 que se teje por el revés del tejido y todas las que hagamos por el revés del tejido son muy sencillas porque vamos a hacer solamente un punto medio alto en cada punto. Así de sencillo. Entonces empezamos desde el primer punto, tejemos un punto medio alto y así seguimos en cada uno. Aquí, por ejemplo, llego a uno de esos puntos altos dobles que tejimos. Pues lo hacemos igual. Ahí tejemos un punto medio alto. Y así continuamos. Y terminamos esta vuelta. Vuelta número 7, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Hacemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto. Empezamos desde el primero. Ahí está, 1 y 2. Ahora vamos a hacer un punto alto doble en relieve tomado por delante, porque tenemos que continuar con esta línea que iniciamos aquí. Esta va a seguir todo el tiempo. Entonces damos las 2 lazadas, vamos a engancharlo en este punto alto doble. Así que pasen el gancho por detrás, así, empujándolo hacia adelante. Miren, se los voy a enseñar por un lado cómo queda. El gancho pasa por detrás, ¿ven? Y vamos a hacer ese punto alto doble. Ahora tejemos 5 puntos medios altos, uno en cada punto. Dejamos por detrás el punto libre que corresponde al punto que acabamos de hacer. Vamos al que sigue y tejemos 1, 2 y 5. Hacemos un punto alto doble en relieve tomado por delante y lo vamos a enganchar aquí a este que tenemos aquí. Entonces damos las 2 lazadas, ya saben, pasamos el gancho por detrás, empujándolo hacia adelante y tejemos ese punto alto doble. Ahora hacemos 2 puntos medios altos en los siguientes 2 puntos. Mucho cuidado, dejo libre el punto que corresponde al que acabo de hacer, voy al que sigue y tejo 1 y en el siguiente punto otro más. Ahí están esos 2 puntos medios altos. Hacemos otra vez un punto alto doble, en el punto alto doble que está abajo, paso el gancho, empujándolo así hacia adelante y tejemos ese punto alto doble. Vamos a hacer otra vez 2 puntos medios altos en los 2 puntos que siguen. Voy aquí, tejo 1 y 2. Ahí está libre ese punto que tenía que dejar libre. Y tejemos un punto alto doble en este punto alto doble que tenemos acá. Pasamos el gancho, empujándolo hacia adelante y tejemos ese punto alto doble. Dejamos por detrás libre el punto que corresponde a ese punto alto doble que acabamos de hacer. Vamos al siguiente punto y vamos a tejer 8 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahí tenemos 1, 2, 3,
7 y 8. Vamos a hacer aquí lo mismo que hicimos acá. Entonces tejemos un punto alto doble enganchándolo a este punto alto doble que tenemos aquí. Paso el gancho y tejemos ese punto alto doble en relieve. Ahora hacemos 2 puntos medios altos. Dejo libre este, voy al que sigue y tejemos 1 y 2. Hacemos un punto alto doble en relieve, lo enganchamos aquí al punto alto doble que sigue. Ahí está. Ahora 2 puntos medios altos. Dejo libre este, voy al que sigue y tejo el primero. Ahí está 1 y 2. Y ahora tejemos otro punto alto doble en relieve tomado por delante, aquí enganchándolo al siguiente punto alto doble que tenemos. Dejamos por detrás libre el punto que le corresponde a ese punto alto doble, vamos al que sigue y tejemos 5 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahí está, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos un punto alto doble en relieve tomado por delante sobre este punto alto doble. Dejamos libre el punto que le corresponde atrás, vamos al que sigue, hacemos un punto medio alto y en el último punto hacemos un punto medio alto. Y así es como ha quedado el tejido después de esta vuelta. Vuelta número 8, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, es una vuelta por el revés, así que vamos a hacer un punto medio alto en cada punto. Empezamos desde el primero. Y terminamos. Vuelta número 9, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Tejemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto. Empezamos en el primero. Ahí está, 1 y 2. Continuamos con el punto alto doble en relieve tomado por delante. Así que lo hacemos igual en el punto alto doble que ya habíamos tejido. Dejamos libre el punto que le corresponde por detrás, vamos al siguiente y vamos a tejer 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a seguir con el arbolito. Entonces tejemos un punto alto doble sobre el primer punto alto doble que tenemos ahí. Punto alto doble en relieve tomado por delante. Dejamos libre el punto que le corresponde. Vamos al siguiente y ahora tejemos 3 puntos medios altos. Uno en cada punto. Ahí está. 1, 2 y 3. Ahora hacemos un punto alto doble en relieve sobre el siguiente punto alto doble. Dejamos libre el punto que le corresponde por detrás, vamos al que sigue y tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto.
y hacemos un punto alto doble en relieve, tomado por delante, sobre el último punto alto doble que tenemos. Dejamos libre el punto que le corresponde a ese punto alto doble, vamos al que sigue y ahora vamos a tejer 6 puntos medios altos, uno en cada punto. 1, 2, y 6. Vamos a hacer aquí lo mismo que hicimos acá, así que hacemos un punto alto doble en relieve, en el primer punto alto doble. Ya saben que todos son tomados por delante, porque estamos empujando los puntos hacia adelante. Dejamos por detrás libre el punto que le corresponde, vamos al siguiente y tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Hacemos un punto alto doble en relieve, en el siguiente punto alto doble. Dejamos libre por detrás el punto que le corresponde, vamos al siguiente y tejemos 3 puntos medios altos. Y tejemos un punto alto doble en relieve sobre el último punto alto doble que tenemos de este arbolito. Ahí está. Dejamos por detrás libre el punto que le toca, vamos al que sigue y tejemos 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos un punto alto doble en relieve sobre ese punto alto doble que tenemos ahí para continuar con esta línea. Dejamos por detrás libre el punto que le toca, vamos al que sigue y hacemos un punto medio alto y un punto medio alto en el último punto. Vuelta número 10, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, es una vuelta por el revés, así que hacemos un punto medio alto en cada punto, empezando desde el primero. Vuelta número 11, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Hacemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto, empezando en el primero. Ahora tejemos un punto alto doble en relieve sobre el punto alto doble en relieve que tenemos ahí. Dejamos el punto que le corresponde atrás libre, vamos al que sigue y tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahí está 1, 2 y 3. Vamos a seguir con el arbolito. Así que hacemos un punto alto doble en el punto alto doble que tenemos ahí, el primero. Relieve tomado por delante. Dejamos por detrás libre el punto que le corresponde, vamos al que sigue y hacemos 4 puntos medios altos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos un punto alto doble en relieve en este siguiente punto alto doble que tenemos. Dejamos atrás libre el punto que le toca, vamos al que sigue y tejemos 4 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahora vamos aquí
al último punto alto doble, vamos a tejer el último punto alto doble en relieve. Para hacer esta última ramita. Ahí está. Dejamos por detrás el punto que le corresponde libre, vamos al que sigue y tejemos 4 puntos medios altos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4. Trabajamos ahora en el segundo arbolito, hacemos un punto alto doble en relieve, tomando el punto alto doble que tenemos ahí. Dejamos el punto que le toca libre atrás, vamos al que sigue y tejemos 4 puntos medios altos, uno en cada punto. Hacemos un punto alto doble en relieve, en el punto alto doble que tenemos. Dejamos libre el punto que le corresponde atrás, vamos al que sigue y tejemos 4 puntos medios altos. Ahora hacemos un punto alto doble en relieve, en este punto alto doble que tenemos. Dejamos libre el punto que le toca atrás, vamos al que sigue y tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Hacemos un punto alto doble en relieve sobre este punto alto doble. Dejamos libre atrás el punto que le toca, vamos al que sigue y tejemos un punto medio alto y un punto medio alto en el último punto. Vuelta número 12, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, es una vuelta por el revés, así que hacemos un punto medio alto en cada punto, empezando desde el primero. Vuelta número 13, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Hacemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto, empezando en el primero. Ahora hacemos un punto alto doble en relieve sobre ese punto alto doble que tenemos ahí. Dejamos libre por detrás el punto que le corresponde, vamos al que sigue y tejemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahora vamos a tejer sobre la primera ramita, así que hacemos un punto alto doble en relieve sobre ese primer punto alto doble que tenemos ahí. Dejamos libre por detrás el punto que le corresponde, vamos al que sigue y tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a generar aquí otra ramita nueva para que siga creciendo el arbolito. Así que vamos a tejer un punto alto doble en relieve tomado por delante y lo vamos a enganchar aquí, a este punto medio alto que tenemos a un lado de la ramita central. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer entonces. Damos las 2 lazadas, vamos a ese punto medio alto, pasamos el gancho por un lado y lo sacamos por el otro. Y hacemos este punto alto doble. Dejamos libre por detrás el punto que le corresponde, vamos al que sigue y tejemos un punto medio alto. Ahora hacemos un punto alto doble en relieve, tomando aquí el punto alto doble de la ramita central.
Dejamos libre el punto que le toca en la parte de atrás, vamos al que sigue y tejemos un punto medio alto. Ahora vamos a formar otra ramita nueva. La vamos a hacer aquí en este punto medio alto, el que tenemos a la izquierda de la ramita central, en este punto. Entonces damos las dos lazadas. Ahí está. Ven cómo surgen estas dos ramitas nuevas porque estas van a desaparecer y estas continuarán creciendo y así sucesivamente. Dejamos por detrás libre el punto que le toca, vamos al que sigue y tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Y ahora hacemos un punto alto doble en relieve aquí tomando esta ramita. Dejamos libre atrás el punto que le toca, vamos al que sigue y tejemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto. Vamos ahora a trabajar en este arbolito. Hacemos un punto alto doble tomando la primera ramita. Un punto alto doble en relieve. Dejamos libre el punto que le toca, vamos al que sigue y tejemos 3 puntos medios altos. Tenemos que formar una ramita nueva, igual que aquí. Así que damos las dos lazadas y vamos a enganchar este punto alto doble en relieve aquí al punto medio alto que está a la derecha de la ramita central. Ahí está, el punto alto doble en relieve. Dejamos el punto que le toca libre. Atrás vamos al que sigue y tejemos un punto medio alto. Hacemos un punto alto doble en relieve en la ramita central. Dejamos libre el punto que le toca, atrás seguimos, en el punto que sigue hacemos un punto medio alto y ahora formamos aquí otra ramita. La vamos a enganchar aquí al punto que tenemos a la izquierda de la ramita central. Tomamos ese punto y hacemos un punto alto doble en relieve. Dejamos libre el punto que le corresponde, vamos al que sigue y tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Seguimos ahora aquí, tejemos un punto alto doble en relieve, tomando este punto alto doble. Dejamos libre el punto que le toca, vamos al que sigue y tejemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto. Hacemos un punto alto doble en relieve sobre este punto alto doble. Dejamos libre el punto que le toca, vamos al que sigue y tejemos un punto medio alto y un punto medio alto en el último punto. Y por último, vuelta número 14. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, una vuelta por el revés, así que hacemos un punto medio alto en cada punto. Pues así va este diseño que vamos formando y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo desde la vuelta 7, yo aquí ya la tengo marcada, y hasta la vuelta 14
es decir, vueltas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, vamos a repetir esas vueltas constantemente hasta que alcancemos el largo que nos guste para el camino de mesa que estamos haciendo. Cada quien decidirá cuál es su tamaño porque tienen que medir su mesa, ven si quieren que el camino de mesa quede centrado o si quieren que cuelgue a los lados. Ustedes deciden cuál será ese largo. Y vamos a procurar terminar en la repetición de una vuelta 14. Voy a tejer con ustedes la repetición de la vuelta 7, que es la que nos toca ahora, para que no quede ninguna duda. Así que vamos a hacer la vuelta número 7. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Empezábamos con un punto medio alto en el primer punto, un punto medio alto en el punto que sigue. Hacemos un punto alto doble en relieve sobre el punto alto doble que tenemos ahí. Dejamos libre el punto que le toca por detrás, vamos al punto que sigue y hacemos 5 puntos medios altos. Acuérdense que pueden regresar tantas veces como necesiten el video para ver las vueltas. Llevamos 1, 4 y 5. Ahora nos decía esa vuelta número 7 que teníamos que hacer un punto alto doble en relieve, tomando este punto alto doble que tenemos ahí. Ahí está, dejamos libre el punto que le toca por detrás, vamos al que sigue, tejemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto, ahí va 1 y 2. Ahora nos toca hacer un punto alto doble sobre el punto alto doble de la ramita de en medio. Dejamos libre el punto que le toca, vamos al que sigue y hacemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto. Hacemos un punto alto doble en relieve tomando esta ramita. Dejamos libre el punto que le toca. Vamos al que sigue y la vuelta 7 nos decía que aquí tenemos que hacer 8 puntos medios altos, uno en cada punto. Llevamos 1, 2, 7 y 8. Hacemos un punto alto doble en relieve tomando este punto alto doble aquí. Dejamos libre el punto que le toca, vamos al que sigue y tejemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto. Hacemos un punto alto doble en relieve en el punto alto doble de la ramita central. Dejamos libre el punto que le toca, vamos al que sigue y tejemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto. Hacemos un punto alto doble en relieve, aquí tomando este punto alto doble. Dejamos libre el punto que le toca, vamos al que sigue y tejemos 5 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahí llevo 1. Y 5. Hacemos un punto alto doble en relieve, aquí tomando este punto alto doble. Dejamos libre el punto que le toca atrás, vamos al punto que sigue y tejemos un punto medio alto y un punto medio alto en el último punto. Esa fue la repetición de la vuelta 7, seguirán con la 8, 9, 10, etc. hasta la 14 y volverán a empezar otra vez en la 7.
Ya vieron cómo desaparecen estas dos ramitas, pero ya surgieron otras. Y esto va a pasar una y otra vez. Es muy bonito diseño, muy sencillo, pero muy bonito. Entonces los dejo para que tejan y alcancen el largo que les guste para su camino de mesa. Pues después de un rato de tejer, así es como ha quedado mi camino de mesa. En mi caso, yo tejí hasta alcanzar aproximadamente 1 metro, que era lo que yo necesitaba. Y bueno, si ustedes también ya tienen ese largo que querían, vamos a tejer una vuelta más. Como habíamos dicho, terminé en la repetición de una vuelta 14. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y lo que vamos a hacer ahora es tejer una vuelta solamente con puntos medios altos, uno en cada punto para que nos quede centrado el dibujo, para que nos quede igual que en la parte de abajo. Entonces vamos a tejer un punto medio alto en cada punto. Una vez que terminen, corten su hilo y lo van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Y tenemos que esconder este hilito por el revés del tejido. Con ayuda de su aguja lanera vamos a pasar este hilo un poco entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Así nos ha quedado el final de este camino de mesa y pueden dejarlo así o pueden adornarlo con unas borlas. Yo, por ejemplo, voy a poner 3 borlas en cada extremo. Ahora les enseño cómo hacerlas. Van a recortar un cartón cualquiera en el tamaño que quieran que quede su borla. En mi caso yo recorté este cartón de 8 centímetros aproximadamente. Y aquí en el cartón vamos a enrollar el hilo. Lo van a enrollar tantas veces como a ustedes les guste. Mientras más vueltas den, más gordita va a quedar su borla. Una vez que terminen, entonces corten su hilo. Y con ayuda de una aguja lanera, vamos a pasar una hebra por debajo de todos estos hilos, porque los vamos a amarrar. Entonces la sacamos, que nos quede más o menos igual, y vamos a hacer un nudo muy apretado. Ahora con mucho cuidado vamos a sacar los hilos del cartón y con una tijera vamos a dividirlos. Ahora vamos a colocar la borla sobre otro hilo. Este hilo yo no lo he cortado de la madeja. Colóquenla a la altura que quieran formar la cabecita. Yo lo voy a poner ahí. Y vamos a hacer otro nudo fuerte. Ahora van a enrollar tantas veces como quieran que quede de ancho este anillo. Cuando terminen, corten el hilo. Y ahora vamos a hacer otro nudo muy apretado con estos dos extremos. Y por último, con las tijeras emparejen todas las puntas. Para colocarlas es muy fácil. Van a pasar uno de los hilos que nos quedaron en la parte de arriba por el punto o la cadena donde la quieran colocar. Ayúdense con un gancho o con una aguja. Y van a hacer un nudo. Y ahora con la aguja lanera van a pasar cada uno de estos hilos entre la cabecita del punto y hacia abajo, para que queden escondidos.
Pues este es el último hilito que me toca esconder. Ya tengo 3 borlas en cada lado. Y ya está. Y al final así es como ha quedado este camino de mesa. Se ve muy bonito. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.